Dice así la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Es un relato un poco más largo. Aquí quise leer para que pudiéramos estar en el contexto en el cual el Señor está desenvolviendo su ministerio, su servicio, su tarea, su obra. Y el Señor está en la ciudad de Capernaum. Esa era su ciudad, según los relatos que encontramos en los evangelios. Se le llama así a Capernaum, la ciudad de Jesús. Era donde él residía o él llegaba, tenía un lugar allí, de una casa donde él llegaba allí con sus discípulos, generalmente a descansar un poco después de tener que, después de tanto ajetreo y tanto caminar, que no es como el día de hoy obviamente, y aun cuando las distancias pudiesen parecer muy simples para nosotros, como 30 kilómetros por ejemplo, de aquí a Tambillos, sin embargo tenían que hacerlo a pie. O distancias cortas como 9 kilómetros, como de aquí a La Serena. Y yo sé que algunos tal vez lo hemos hecho, de caminar grandes cantidades de kilómetros, pero esto era algo rutinario, algo diario, algo de siempre. De manera que el Señor en Capernaum tenía como por decirlo así, una estadía más constante. Ahí llegaba, descansaba. Y estando el Señor en aquella ciudad, pasa este primer acontecimiento que hemos leído, ustedes han escuchado, en que dice que estaba el Señor allí. Dice que entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. De manera que él estaba al otro lado del mar de Galilea, atraviesa y llega a Capernaum. Hay restos todavía de una antigua sinagoga. Ahí en Capernaum están los restos en el día de hoy, arqueológicamente, y donde se asentaba esta ciudad. Era una ciudad bastante importante al tener una sinagoga. No todas las ciudades tenían sinagoga. De manera que el Señor está allí y, estando en una casa, posiblemente la misma casa, no lo sabemos, pero era una casa, está allí el Señor y está abarrotada de gente, está llena. No hay por dónde ver al Señor. Está por las ventanas, por las puertas,
ventanas pequeñas, dada la construcción de aquellos tiempos, bastante precaria, ¿cierto? De piedra, con barro, tipo adobe, ¿cierto? De manera que las ventanas eran pequeñas, así que no cabía tanta gente mirando por la ventana. Las puertas también no eran tan grandes, pero allí estaba el Señor y estaba tanta gente que vienen estas personas, 4 amigos, llevando a este hombre paralítico. Y están allí también dentro de ese auditorio escribas, que eran personas que conocían bastante de la palabra de Dios, eran aquellos que incluso interpretaban la palabra de Dios a aquellos que le pedían que lo hicieran. Estos hombres eran una parte, digamos, del aspecto religioso de Israel. Estaban fariseos, escribas, doctores de la ley, también así llamados, y estos hombres eran los que eran los religiosos de ese tiempo. En otros evangelios también se nombran los saduceos, hombres que no creían en la resurrección, por ejemplo. Se dan todos los aspectos que encontramos en el día de hoy, también en este auditorio, también en los que nos pueden escuchar a través de internet. Hay religiosos, aquellos que creen en una resurrección, aquellos que no lo creen, aquellos que son escépticos pero escuchan, aquellos que desean realmente aprender más, también allí están escuchando. No son todavía cristianos o creyentes, pero escuchan. Y están los discípulos, aquellos que ya han seguido al Señor durante un tiempo acá, y el Señor sigue llamando a algunos. Hemos leído cómo el Señor llama aquí a un hombre que se llama Mateo. En otros evangelios se le llama Leví. De manera que el Señor está allí, llegan con este hombre, y el milagro es muy evidente para todos. Es un hombre paralítico al cual el Señor le sana, pero primero le perdona sus pecados. Esto es algo que realmente tiene que haber resonado muy fuerte en el oído, especialmente de aquellos que decían conocer las Escrituras o la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque en ese momento no podemos decir que existía la Biblia, existía lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento, de manera que ellos, conocedores de la palabra de Dios, les suena como un estallido en sus oídos, en sus mentes, que el Señor Jesús, lo primero que le dice a este hombre joven, que es descendido por el techo, a través de unas cuerdas bajaron la camilla, el hombre era imposible de ni siquiera transportarlo, digamos que él se pudiera apoyar en sus piernas, caminando, nada. La casa está abarrotada, como decíamos, está llena, la multitud es muy grande, de que de manera que lo más fácil era separar la paja ahí en el techo, ¿cierto? Y descenderlo en el medio. Y delante del Señor Jesús. Y el Señor lo primero que le dice al hombre, le dice: ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hijo. Qué bueno es recibir palabras de ánimo, especialmente de Dios. Qué bueno es recibir la palabra de ánimo de parte de Jesús. ¿Cómo espera usted recibir esa palabra de ánimo si no quiere leer la Biblia? Si no desea hacerlo. Lee cualquier cosa, libro de autoayuda, pero no quiere leer la palabra de Dios. La Biblia ha demostrado totalmente que es la palabra de Dios. No tan solo Israel es un pueblo que milagrosamente existe hasta el día de hoy. Mi esposa me mostraba un mapa en comparación a los países, pensemos en Ucrania, ¿cierto?, que está en nuestra mente, en Rusia, pero Israel es pequeñísimo. Pequeñísimo, pequeñísimo. Sin embargo, Dios se reveló a Israel y de este pueblo ha hecho algo milagroso. Ya lo hemos dicho, los embajaderos, ¿cierto? Como Israel, usted puede leerlo, puede buscar la historia, y el pueblo de Israel han tratado de aniquilarlo como sea, pero sobrevive. Veamos si Rusia se atreve a atacarlo.
israelitas son decididos, han tenido una lucha, ¿cierto?, por sobrevivir. Y el hecho que existan es un milagro. La palabra de Dios es lo mismo. Han tratado de destruirla, el comunismo ha tratado de pervertirla, eliminarla, quemarla. La Inquisición religiosa no permitía que nadie la leyera, que solamente unos doctos, unos pocos hombres eran los únicos que podían interpretarla. El pueblo estaba alejado de la palabra de Dios, ellos la alejaban del pueblo. Pero la palabra de Dios sobrevive hasta el día de hoy. Ni el comunismo, ni el nazismo, nadie, ninguna doctrina podrá aniquilarla. Ninguna. Pero cuando quieren escuchar palabras de aliento, acuden a cualquier cosa, a cualquier persona, menos realmente al que ha dado demostración absoluta que es el Hijo de Dios, que es Dios entre nosotros, Emmanuel, Jesús. No hay como Él, no hay ninguno que se le compare, no hay nadie que le llegue ni a los talones. Juan el Bautista humildemente decía: yo no soy capaz, no soy digno de desatar ni siquiera lo que hacían los esclavos, que era sacar las sandalias de los pies del visitante, en este caso Jesús. Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de hacerlo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo se posicionó sobre Él y Juan es testigo de esto. Juan escucha la voz de Dios, en que Dios dice: este es mi Hijo amado. Da testimonio Dios de su Hijo. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En otra ocasión Dios dice: a Él oí. Pero Él es el Hijo de Dios. Ten ánimo, hijo, le dice. Ten ánimo. Qué buenas palabras. Ha recibido ánimo de estos 4 amigos que tal vez entre los 5 se animaron, ¿cierto? Vamos, llévenme, súbanme al techo, no sé. Porque la palabra del Señor dice que al ver Jesús la fe de ellos, plural, incluye al paralítico, los 4 amigos más el paralítico, al ver Jesús la fe de ellos. Pero Jesús responde a la fe de este hombre, el paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados, no dice los pecados de ustedes, aludiendo a los 5, sino de forma personal y única, y sin lugar a duda, son palabras dirigidas al paralítico. Le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. No olvidemos el auditorio, están los religiosos, cuyas palabras del Señor les llegaron pero como una bomba atómica, remecieron sus cerebros, porque no habían escuchado a nadie que, siendo como igual a ellos, porque el Señor era de carne y hueso, se vestía igual que ellos en aquella época. El Señor no andaba con una túnica blanca y un cordón celeste por el lugar, por al lado. Tampoco había una aureola alrededor brillante. No. Isaías es muy claro, el profeta, cuando dice que le veremos tal cual es. En el sentido, dice que fue menospreciado y desechado entre los hombres. No hay parecer en Él ni hermosura. El Señor era como uno de nosotros. Fue tanto, ¿cierto?, que cuando fueron los guardias con Judas al huerto de Getsemaní, Judas tuvo que decirle a los guardias, para identificarlo entre los 11 que estaban allí, más el Señor, ¿cierto?, eran 12, Judas era el otro apóstol, traidor. Pero Judas tiene que decir: al que yo besare, ese es. ¿Por qué? Si acaso la figura y los dibujos nos presentan un Jesús rubio de ojos azules, con una aureola brillante, con una vestimenta distinta a los demás, mentira.
Todo es falso aquello. El Señor era como cualquiera en aquel tiempo, no se distinguía de los demás. Su pelo no era largo, su pelo era corto, conforme la usanza de aquellos tiempos, pues los únicos que se dejaban el pelo largo eran aquellos que hacían un voto que se llamaba de nazareo, como Sansón, como Juan el Bautista. Ellos usaban el pelo largo. Los judíos usaban su melena corta, de manera que el Señor no se distinguía de los demás. Por eso Judas dice, al que yo besare, ese es. De manera que los judíos, cuando estaban allí en la casa y escucharon al Señor decir, tus pecados te son perdonados, su cabeza, su mente quedó, por decirlo así, explosionada por esas palabras. ¿Cómo un hombre, porque así lo veían ellos, puede decir, tus pecados te son perdonados? Cuando ellos sabían, las Escrituras así lo dicen, que el único que puede perdonar pecados es Dios. Nadie más. Nadie más tiene la facultad de perdonar pecados. Nadie. Por eso que en el sentido de confesiones hacia personas religiosas, en que ellos se arrogan el derecho de decir que pueden perdonar a través de ciertos rezos o ritos o rituales, es todo falso. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces ellos inmediatamente dijeron, este blasfema, este está lejos de lo que es Dios, no puede ser el Mesías porque dice que es Dios. No lo dicen, pero lo están pensando. Pues recuerdan lo que la Biblia dice, la palabra del Antiguo Testamento decía que solo Dios podía perdonar pecado. Entonces el Señor, conociendo los pensamientos, porque esto fue en la mente de estos hombres religiosos, y Dios conoce la mente de ellos como conoce la mente tuya, sabe todos tus pensamientos, tú estás desnudo ante la presencia de Cristo. Él conoce todo lo que has hecho, todas tus maldades, todos tus pecados, están a la vista de Dios, a la vista de Jesús. No hay nada que se escape a su mirada escudriñadora. Nada. Nada. Pero ellos dicen, este blasfema, y el Señor dice la palabra de Dios, Mateo escribe, pero Él conociendo los pensamientos de ellos, entonces le dice, ¿por qué piensan mal en sus corazones? En otras palabras, no le está diciendo, ¿por qué piensan mal de este hombre? No, el Señor le está diciendo, ¿por qué piensan mal de mí? ¿Qué pensamientos tienes tú de Jesús? ¿Que es igual a otro hombre como estos hombres pensaban? ¿Lo pones a la misma altura de, no sé, Mahatma Gandhi, Buda, grandes pensadores, Confucio? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y ahí el Señor entonces les hace toda una, por decirlo así, lleva sus pensamientos para que razonen. Les dice entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Quizás el Señor esperaría unos segundos para que meditaran, pensaran algo, razonaran, y nosotros mismos pensemos, ¿qué es más fácil? Desde un punto de vista humano, obviamente que es más fácil decir aquello que nadie más puede ver. Es como cuando algunos charlatanes, ¿cierto?, dicen, yo sé que aquí, que en medio de esta audiencia, hay uno que es adúltero. ¿Lo sabe? No, no tiene idea. Otro que diga, yo sé que aquí hay alguien que
va a tener un tremendo sufrimiento familiar. Media novedad. Los horóscopos dicen eso. Hoy tira bien. Otro dice, hoy tira más o menos. Y la gente ilusa cree aquellas cosas, cuando son puros pensamientos generales. Entonces, lo que nadie puede ver, es mucho más fácil decirlo, ¿cierto? Yo puedo ser un gran charlatán acá arriba. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Quién ve el corazón del hombre joven, de este hombre paralítico? ¿Quién lo estaba viendo? ¿Quién podía decir ahora, sí, verdad, ahora veo su corazón limpio, resplandeciente? ¿Quién? Ninguno. Entonces, el Señor le está diciendo, ¿ustedes creen que yo miento? ¿Ustedes creen que yo estoy diciendo algo falso? ¿Ustedes piensan que yo estoy blasfemando porque digo, tus pecados, hijos, te son perdonados? ¿Jesús miente? La palabra de Dios 700 años antes nos dice a través del profeta Isaías que nunca hubo engaño en él. Nunca hubo engaño en Jesús. Isaías 53. El Señor nunca miente. Él dice la verdad. Por eso la gente aborrece este libro, porque también nos dice la verdad de nuestro pecado. Dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. El Señor llama las cosas por su nombre. El adulterio lo llama por su nombre. Y dice, cualquier pues, y nos lanza aquello hacia nosotros los hombres principalmente. Cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, pues ya pecó en su corazón, ya adulteró con ella. No les gusta esta palabra. No les gusta la palabra de Dios cuando habla sobre la homosexualidad. No les gusta leer en la palabra de Dios cuando Dios dice que Él aborrece las manos derramadoras de sangre. El aborto es asesinato. Y ninguna ley podrá cambiar aquí. Ninguna ley podrá cambiar la moral de este país. A punta de pistola lo podrán hacer, a punta de partes, mientras no nos vean. ¿Cuántos pasan un semáforo rojo porque no hay ningún carabinero controlando ese lugar? ¿Cuántos motociclistas pasan por las veredas, otros se estacionan en las ciclovías? Porque nadie fiscaliza, nadie sanciona. ¿Pero faltaron a la ley? Obviamente han faltado a la ley. Se pasaron en el disco pare, no importa que nadie lo vea, no importa que nadie lo sancione. Han pecado porque han transgredido la ley de tránsito. El otro día un futbolista, ¿cierto?, se pasó una luz roja y provocó tremendo accidente. ¿Acaso porque es futbolista lo van a eximir? Algunos lo hacen. Depende del color de la camiseta, ¿no? Y depende del juez si es fan de ese equipo. Algo habrá de ablandamiento allí. Pero para Dios no. Dios llama las cosas como son. Pero ¿Jesús miente? No, no miente. Hijo, tus pecados te son perdonados, pero les hace pensar. ¿Qué es más fácil decir? Claro, todos dijeron, ¿cierto? Es fácil decir, tus pecados te son perdonados. Nadie ve el corazón del joven. Nadie sabe que esto haya sido así o no. Entonces el Señor les dice, y decir, levántate y anda, ¿eso es más difícil? Obviamente que sí, en un sentido. Obviamente. Porque si el Señor lo hubiera dicho al principio, levántate y anda, lo habría hecho el hombre. Y todos habían quedado con la boca abierta, ¿cierto? Pero aquí el Señor le está haciendo pensar a estos hombres religiosos, le está haciendo pensar a la multitud, te está haciendo pensar a ti y a mí. Hasta el día de hoy. Queda en evidencia, a través de este milagro, que el Señor Jesús no miente, nunca mentirá, no te puede mentir, todo lo que Él dice es cierto. No como los mentirosos del día de hoy. En todas las esferas, religiosas y políticas, social y económicas.
Entonces el Señor le dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, les dice, sabiendo cuál es la conclusión lógica, ¿es cierto? Es mucho más difícil decirle a alguien, levántate y anda, porque para que usted me crea, se tiene que levantar esa persona. Si yo digo que resucito muertos, tengo que ir al cementerio a levantarlo. Si hay otro que dice que tiene dones de sanidad, vaya al hospital y deje la UCI totalmente vacía. Ahí le creo. No los charlatanes del día de hoy, ¿cierto? Que dicen poseer dones de sanidad. Mentira. La UCI, la UTI, de ese lugar donde viviera esa persona, hombre o mujer, que dice tener tal poder, estarían vacías. Porque el don bíblico es a voluntad del hombre por la permisividad, por la soberanía de Dios. Pedro, Juan, cuando estaban vivos y pasaron rumbo al templo y vieron al hombre cojo, no hicieron ninguna parafernalia, no llamaron a ninguna campaña, no le dijeron a la iglesia, pónganse a orar por este pobre infeliz. Ellos pasaron, el hombre les pidió una moneda y Pedro le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni tengo plata. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó con el cojo? Se levantó y anduvo. La Biblia nos dice que le puso las manos encima, que Pedro y Juan se pusieron de rodillas a orar. No, el don era usado a voluntad de ellos porque lo tenían. Así de simple. Así que no se deje engañar. El Señor tiene el poder para hacer esto y mucho más. Cuando Él quiere y donde quiera. El Señor sana a diestra y siniestra en el día de hoy. Él lo hace porque Él quiere, porque es su soberanía. En aquel tiempo, estos dones eran para dar testimonio de que la persona que hablaba realmente hablaba en el nombre de Dios. Cuando Pedro y Juan, el apóstol Pablo, llegaban a algún lugar donde no era predicado el Evangelio, nadie conocía a Jesús, ¿cómo le iban a creer? Les creían a través de los milagros. Decían, oh, estos hombres son hijos del trueno. Oh, estos hombres vienen de parte de los dioses. Le querían hacer hasta monumentos, matar todos en su nombre. Y ellos no lo permitieron jamás. Ningún apóstol. Pero levantaron muertos. Dieron vida. Sanaron a los ciegos. A diestra y siniestra. Porque Dios así lo quiso en ese primer tiempo. Pero una vez establecida la palabra de Dios, una vez ya completado incluso el canon de las Escrituras, ya esto no fue más necesario y esos dones fueron decayendo. Hay otros dones obviamente en la iglesia. Lea la Biblia. Por favor, lea. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que era Él, dice el Señor acá en el versículo 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho o tu cama y vete a tu casa. Vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Sin preámbulo, sin ninguna necesidad de tiempo, ni horas, ni nada por el estilo. De inmediato el hombre quedó sano. Entonces ahora la segunda bomba atómica les cayó a los fariseos y a todos los que estaban allí, porque él se manifestó como el Mesías en medio de ellos. El que estaba allí delante de ellos, en medio de esa casa, era el Mesías, era Jesús, que tenía poder para perdonar pecados. Ese hombre ese día, paralítico, no tan solo se fue sano físicamente, pero se fue sano de su alma y su corazón, que era lo principal, era lo más agobiante que tenía. Por eso el Señor le dice, lo primero, antes de sanarlo siquiera, hijo, ten ánimo. Ten ánimo, porque quizás qué pecado había cometido. Cuando uno ve a una persona así muchas veces, lo primero que decimos es pobrecito. Para Dios no hay pobrecito, para Dios hay pecadores con necesidad de salvación,
de perdón de pecados, de paz en su alma, de ánimo. Y el Señor entonces tiene el poder para perdonar pecados. Y ese hombre se fue perdonado sus pecados a su casa. ¡Qué mayor alegría! Aunque hubiera seguido allí paralítico, el gozo de su corazón, nadie se lo habría entendido. Ese hombre se pudo haber muerto paralítico ese mismo día. Y horas antes podríamos haber hecho una entrevista y le podríamos haber preguntado, ¿tú dónde vas ahora? Tú te mueres hoy paralítico, ¿dónde te vas? Nos habría dicho a la presencia de Dios. Pero ¿cómo? Si tú eres un pobre y desventurado pecador, igual has mentido. No podrás caminar, no podrás mover las manos, pero mentir sí. Tener malos pensamientos, tener codicia, envidia. No necesitas las manos ni los pies para hacer tal cosa, tales pecados. Pero el hombre no habría dicho, ¿cierto? No me importa lo que ustedes digan. No me interesa lo que ustedes digan. No me puedo arrastrar ni a una sinagoga porque no me puedo ni las manos ni los pies. No los puedo mover. Pero una cosa sé, que Jesús perdonó todo mi pecado. ¿Lo puedes decir tú hoy? Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? La palabra de Dios, el Evangelio de Juan especialmente, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más adelante dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:47, Juan 3:16, Juan 5:24. Son puras promesas de Jesús, perdonando nuestros pecados para todo aquel que cree. Para que todo aquel que ha arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto?, hayamos ido a Jesús en un sentido, ¿cierto? No vamos a ir a Jerusalén, pero allí donde tú estás, puedes elevar, ¿cierto?, a Dios tu plegaria, tu ruego, tu súplica por perdón de tus pecados. Y tal vez vas a seguir siendo el mismo pobre de siempre, o el mismo ignorante de siempre, o el mismo hombre o mujer con cáncer, no importa, pero con los pecados perdonados. Porque ¿qué es la vida sobre la tierra? Neblina. Neblina. Aparece por un rato, dice la Biblia, y luego desaparece. Somos como la flor. Hay flores que se abren en el día y mueren en la noche. Así de cortos somos. Nuestra vida es ahora un sí, mañana ya no existimos. Si tú mueres hoy, ¿dónde vas? La palabra del Señor nos habla de nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo significa arrepentimiento y creer. Este hombre se fue contento a su casa. Bueno, el Señor termina ese día, termina su prédica allí, su enseñanza, y entonces sale de allí. Y dice que mientras él va caminando, ve a un hombre. Su nombre es Mateo, publicano. ¿Qué significaba eso? Era un hombre cobrador de impuestos. Le cobraba el impuesto a todos sus compatriotas para el pueblo romano. Estos individuos eran muy sinvergüenzas, eran corrompidos. Nosotros sabemos bastante de aquello en nuestro país. Gente corrupta, que se aprovecha, ¿cierto?, de lo que no tiene que aprovecharse. Y este publicano cobraba de 5 a 10 veces más, tal vez, de lo que tenía que cobrarle de impuestos a sus propios compatriotas. No es el único en Capernaum, hay varios más, o en aldeas cercanas. Por Capernaum se hacía una travesía hacia la ciudad de Damasco y de ahí más hacia el norte, de manera que pasaban muchas caravanas, mucha gente circulaba por aquel lugar, de manera que él tenía
una buena fuente de ganancias, porque por ahí pasaban caravanas y caravanas de gente que tenía que pagar impuestos. Tratemos de entender la mentalidad judía, porque nosotros somos chilenos, estamos lejísimos y culturalmente lejos y por años y siglos lejos. Nosotros tenemos 200 años apenas de ser formados, ¿cierto? Un país. Tenemos muy poco. Ellos nos llevan miles de años, cientos de años de cultura. Pero tratemos de entender para lo que era para un judío pagar un impuesto. Ellos tenían un impuesto hacia el templo que relacionaban lo que era desprenderse de dinero para el templo de Dios. Ahora imaginen lo que significa para un judío que le hagan desprender de dinero para César. Era terriblemente complicado en sus conciencias. No era algo que ellos fueran, oh, yo voy a pagar mi impuesto voluntariamente. A ver, hago el decreto, el F22, el decreto 29, ¿cierto? El servicio de impuestos internos y quedo al día. Feliz de la vida. Total, me ha llegado una retención de vuelta. No existían tales cosas, nadie lo hacía voluntariamente. Todos se rehusaban, porque si lo hacían voluntariamente significa que yo, judío, estoy dando voluntariamente y no reconociendo solamente a Dios, sino también al César. ¿Entienden? De manera que este hombre, Mateo, era aborrecible para los judíos. Lo odiaban y no podían hacer nada. Pues la autoridad romana lo tenía allí, seguramente sus mejores amigos eran los romanos. Este hombre era rechazado por todos, por su familia, por todo el mundo. De manera que, ¿a quién le queda de amigo? ¿Quién se quiere juntar con alguien así? Otros publicanos, pecadores y rameras. Este hombre que está allí, está sentado, dice, al banco de los tributos públicos, pasa esta persona que seguramente lo escuchó antes porque vivía también en Capernaum. Recordemos que Jesús pasaba continuamente en Capernaum, muchas veces estuvo allí, escuchó muchos de sus sermones con toda seguridad, vio tal vez muchos de sus milagros, pero Mateo es un hombre endurecido. Mateo está corrompido por el impuesto, por el dinero que tiene. Y esta persona pasa por allí, fija sus ojos en él, sígueme, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Otro evangelio dice, que él, dejándolo todo, en Lucas, dice que él lo dejó todo, y dejándolo todo se levantó y le siguió, y le hizo un gran banquete en su casa. Eso dice Lucas. Este hombre, cuyo nombre Mateo significa regalo de Dios, tal vez sus padres no podían tenerlo, tal vez ya en años esperando un hijo, y llegó este hombre, llegó este pequeño ser, se llamaba Leví, y Leví en judío o en israelí, ¿cierto? En hebreo, y Mateo en griego, que significa regalo de Dios. Esperado por sus padres, con muchos anhelos sobre él, como todos los que tenemos hijos. Y todos esperamos que nuestros hijos sean, ojalá, personas honestas, personas buenas, que sean buenos hombres, buenas mujeres, y que puedan ser realmente serviciales, admirados tal vez por otros. Pero ¿quién piensa en que su hijo, quién quiere que su hijo sea aborrecible, despreciado? Nadie. Pero en eso se transformó este hombre Mateo. Y Jesús le llama al ministerio. El Señor Jesús le llama y dice, sígueme. Y él se levanta y le sigue. Y hace un gran banquete. Y invitó a muchos. Obviamente, vuelvo a repetir, no pudo haber invitado, ¿cierto?, a gente muy decente. Así que invitó a otros publicanos. Invitó seguramente a prostitutas allí que tal vez él frecuentaba. No lo sabemos. El tema es que por
por el contexto dice que en la crítica de los que estaban allí, en el versículo 10 dice, aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, que son los religiosos, dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro con los publicanos y pecadores come? Y cuando habla de pecadores, créame que no se está hablando del vecino suyo, ni de usted, está hablando de personas con reputación malvada. A eso se invitó Mateo. Los únicos que podía invitar. Así que los invitó. Y en ese tremendo banquete, ¿cierto? Estos hombres empezaron nuevamente a murmurar. No están convencidos de que el hombre paralítico se levantó por el poder de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aún no creen en Él, no siguen creyendo en Él. Tal vez sea uno como tú, o tú como él, más bien. Entonces Jesús les dice, les sigue haciendo pensar, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es como que le está diciendo a los fariseos, que bien que ustedes estén sanitos. Qué bueno que ustedes no sean como esos publicanos y pecadores. Pero al decir esas palabras, tal vez el Señor está trayendo a su mente de estos publicanos, de estos fariseos, un sinnúmero de pecados cometidos, que no lo hacen diferente a los demás. No porque tenían un hábito cierto religioso, eran mejores que ellos, todos pecadores. ¿Qué dice la Biblia? Todos somos pecadores, todos, tú y yo, todos pecadores. No hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Eso dice la epístola a los romanos. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La sentencia es todos pecadores. De manera que aquí, ¿cierto? Esto le está diciendo el Señor, ustedes se creen sanos, no van a venir al médico. Ir pues y aprender, le dice el Señor. Misericordia quiero. ¿Qué misericordia con este pobre infeliz Mateo? ¿No tenían misericordia con el pobre infeliz paralítico? ¿Qué iban a tener con Mateo misericordia? Pero el Señor le dice, aprendan de misericordia, aprendan a tener misericordia de estos pobres publicanos, aprendan a tener de estos pecadores, tengan misericordia. Pero ellos después iban a la sinagoga a ofrecer sacrificios, cuando en su corazón aborrecían a su prójimo. ¿No es lo que pasa en el día de hoy? Tal vez usted también sea un religioso, escucha esta prédica, le gusta tal vez porque se lee de la Biblia, pero es un religioso más. Insisto, si usted no puede asegurar que hoy, si usted muere, va al cielo, es porque usted no sabe a dónde va. Y la Biblia es clara. Los que están en tinieblas, dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, no saben a dónde va. ¿Usted sabe dónde va? El paralítico, lo hubiéramos hecho en la entrevista, habría dicho al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que mis pecados, ¿cierto? Tus pecados fueron perdonados. Así que él estaba seguro de eso. ¿Lo estás tú? Yo no lo estuve hasta cuando mi corazón arrepentido aceptó a Jesús como Salvador personal, por allá por el año 1980. Y de allí en adelante sé que mis pecados fueron perdonados. Pasados, presentes y futuros. Porque Cristo murió una sola vez por todos nosotros. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. Y aquí el Señor les dice entonces, le dice el Señor, aprendan esto, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La salvación no es algo fácil. No es que usted levante la mano, digamos, levante la mano si quiere ser salvo, y usted la levante, listo, quedó salvo. No. O que pase aquí adelante y se arrodille. No. Que hay una linda música de fondo, ¿cierto? Y una palabra elocuente del predicador, y entonces usted es salvo. No. El Señor mandó a llamar a pecadores al arrepentimiento.
Te pregunto, ¿cuándo tú reconociste que eras un pobre, infeliz, triste pecador y te arrepentiste? ¿Cuándo? Recuerdo conversaciones con alguien que decía ser salvo o salva, pero nunca se había arrepentido. Imposible que haya sido salvado, porque solo los enfermos acuden al médico. Solo los pecadores acuden a Cristo. Cuando tú te has realmente convencido por la palabra de Dios, tu conciencia te acusa, tus hechos lo dicen, tus parientes lo atestiguan, que tú eres un infeliz pecador. Dios te lo dice, con eso debería bastar. El Señor ha llamado a pecadores al arrepentimiento. Nosotros hacemos igual. Arrepiéntete, porque si no te irás al infierno. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien cargó todos nuestros pecados sobre sí. El Señor nunca miente, nunca ha mentido y nunca mentirá. Su palabra es verdad. Todo aquel que cree en Él es salvo. Pero antes tuvo que haberse arrepentido, pues los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. El Señor te ayuda a entender que eres un pobre, infeliz pecador o pecadora y necesitas al Señor para tu salvación. Que el Señor bendiga su santa palabra.